Venezuela vuelve a ocupar el centro de la escena regional después del devastador terremoto que golpeó al país y abrió una serie de interrogantes sobre infraestructura, capacidad de respuesta del Estado y reconstrucción. Elías Jagua fue vicepresidente de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, ministro de Relaciones Exteriores y también ministro de Educación. Participó de algunos de los momentos más importantes de la historia reciente venezolana y conoce desde adentro tanto la construcción de la revolución bolivariana como los desafíos que enfrentó el país durante las últimas décadas. Queremos hablar del terremoto, pero también de la reconstrucción, de la educación, de la política internacional y por sobre todas las cosas del lugar que ocupa hoy Venezuela en América Latina. Gustazo que nos estamos dando en énfasis sutil hablando con él, pero antes vamos a presentarlo. ¿Cómo estás, Elías? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. Saludos, buenas tardes, un abrazo a ti y a toda tu audiencia. Lo mismo digo, Elías, digo, lo primero, ¿cómo está viviendo Venezuela esta tragedia? Y particularmente si sentís que hay algunos sectores opositores que están usando esta tragedia con un uso político completamente desmedido, pensando también en algunas historias que te vi subir y que me llamaron la atención. Bueno, impactados por la magnitud del terremoto. Venezuela no vivía un terremoto así desde hace 59 años y especialmente en el estado de La Guaira eh, fue realmente devastador, ¿no? Además, nos impresiona mucho más porque el estado Vargas hace apenas 25 años sufrió una tragedia de igual magnitud, que fue un deslave masivo de la montaña que lo rodea y que causó tanta devastación como la que hoy ha causado los terremotos del 24 de junio. Eh, Poco a poco, bueno, el país sale del impacto de una situación como esta. Ya todas las familias que quedaron sobrevivientes están siendo ubicadas en refugios más permanentes hasta que se consiga una solución habitacional a cada una de ellas, como el Estado venezolano lo ha garantizado siempre frente a estas situaciones durante la Revolución Bolivariana, por supuesto. Bueno, la cifra de muertos oficial, es decir, de los muertos que se han podido identificar, alcanza los 3.500 personas fallecidas y los daños de infraestructura son muy fuertes, más de 700 edificios afectados, 200 edificios colapsados. En fin, es una tragedia de fuerte impacto en una economía ya golpeada, desgastada por años de confrontación, de agresión económica contra el país y mucho más después del 3 de enero, donde hemos perdido el control sobre nuestros ingresos nacionales y sobre la comercialización de nuestros principales productos. Y con todo esto que hablaste de la comercialización de los principales productos, de estas inversiones, digo, ¿crees que esta tragedia obliga a repensar el modelo de inversión pública? Bueno, en general creo que toda la situación a la cual ha sido llevada la economía venezolana tras una década de bloqueo y de agresión económica permanente, más una política económica adoptada desde el gobierno, digamos, muy, muy ortodoxa desde el punto de vista monetarista, han digamos, ocasionado una paralización casi total de la economía y una depresión social importante, una precarización social importante en la sociedad venezolana, más el fenómeno de la emigración masiva, ¿no? De personal calificado y de población joven en general, de manera que al terremoto económico, político que ya había ocurrido en la última década, se le suma ahora las consecuencias de estos dos terremotos. De manera que sin duda alguna que Venezuela tiene que plantearse un nuevo esquema de desarrollo económico, ¿no? Sin renunciar a, a lo que es su principal activo, ¿no? Que es las reservas petroleras más grandes del mundo, que hoy lamentablemente están bajo control de la potencia ocupante.
Y hablaste esto, ¿no? Del control de la potencia ocupante, de la perspectiva que podría tener Venezuela teniendo un poco más de control justamente sobre el petróleo, esto de la infraestructura también, digo. ¿Qué desafíos crees que son más urgentes de cara a la reconstrucción de Venezuela, no en términos edilicios con la tragedia que se vivió, sino en general a nivel mapa con esta intervención de Estados Unidos, con un poder que hoy por hoy no parece tener tanta autoridad como sí lo tenía en su momento Hugo Chávez, de quien fuiste vicepresidente? Sí, bueno, en primer lugar, es indispensable la recuperación de la soberanía económica de Venezuela, tanto de la posibilidad de comercializar libremente sus productos, el petróleo y los minerales estratégicos, y poder administrar sus ingresos, ¿no? Es muy importante, si no es de conocimiento de la audiencia, que hoy los ingresos producto de la venta que hacen los Estados Unidos del petróleo y de los minerales estratégicos no van al Banco Central de Venezuela, sino a una cuenta en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, desde la cual se administra a cuentagotas para el funcionamiento mínimo del Estado venezolano. Eso ha sido así desde enero de este año. Entonces, no se puede pensar en ningún modelo de desarrollo propio si tú no tienes control sobre la venta y los ingresos, más grave aún, de tus principales productos. Eso es lo fundamental. Luego, recuperado ese ingreso nacional en manos del Estado venezolano, obviamente que habrá que hacer un esfuerzo importante en la recuperación de la infraestructura, que es un motor que dinamiza mucho la economía, ¿no? Lamentablemente, después de una tragedia, está históricamente comprobado que viene un crecimiento del PIB, ¿no? Por las obras de reconstrucción de estas, ¿no? Así funciona el capitalismo, ¿no? Y Y después el tema de reactivación de todo el aparato industrial y agrícola que se había forjado en la primera década de este siglo bajo el mandato del presidente Chávez. Una plataforma industrial, una plataforma agrícola con un alto potencial que tiene que ser, bueno, repotenciada, actualizada, recuperada para colocar digamos, en pleno funcionamiento toda la capacidad productiva de Venezuela. Es muy importante para eso invertir en la infraestructura eléctrica de Venezuela, que también ha quedado muy diezmada en medio de toda esta caotización de la economía de los últimos 10 años. Y finalmente, bueno, eso debe verse dentro de un esquema que permita que los trabajadores recuperen su salario, un salario de acuerdo a lo que establece la Constitución que alcance al menos para la cesta básica, y que ese incremento del salario genere un poder adquisitivo que se convierta en un motor del consumo necesario para la economía, ¿no? Te lo diría así en sí. esos 5 puntos como prioritarios para una reactivación de la economía en Venezuela. Y con todo esto que mencionaste, ¿no? De la capacidad productiva de Venezuela, la intervención también antes, en la anterior respuesta, la caotización de la economía, hablamos también antes de la incidencia del petróleo. Si vos lo tenés que describir en tu rol como ex ministro de Relaciones Internacionales, ¿cómo ves hoy por hoy la región? Digo, si la notás más fragmentada que antes. Y lo otro que te quiero preguntar justamente tiene que ver con el rol de Venezuela ocupar dentro de la región. ¿Qué lugar crees que debería ocupar sin esta intervención del Estado norteamericano? Bueno, mira, Venezuela, digamos, ha pagado tanto en la guerra de independencia como en este esfuerzo de integración, ha pagado un alto costo, ¿no? Venezuela en la guerra de independencia del del siglo XIX, de principios del siglo, las primeras décadas del siglo XIX, bueno, perdió la mitad de su población en la guerra y su economía quedó totalmente devastada, ¿no? Eh, Hoy en la Venezuela del siglo XXI parece haber pagado el mismo costo por haber intentado liderizar un proceso de unión latinoamericana y caribeña, ¿no? De la creación de un polo político, económico, cultural en América Latina y el Caribe, ¿no? Venezuela
ha sido castigada de manera severa por el gobierno de los Estados Unidos hasta el punto de producirse una invasión por primera vez en Sudamérica de el gobierno de los Estados Unidos. Esa situación va a obligar a que Venezuela, una vez recuperada su soberanía, si esto al menos se puede lograr en el corto plazo, va a tener que dedicarse muy a fondo los próximos gobiernos a, al desarrollo interno, a la estabilización política interna, a la reinstitucionalización democrática del país, al desarrollo económico como lo hablamos fundamentalmente. De manera que Venezuela siempre va a estar en disposición de la integración latinoamericana y caribeña, pero en este momento Venezuela su principal tarea es, digamos, recomponer su situación política, económica y social para poder pensar en jugar un papel nuevamente como el que jugó en la primera década de este siglo con el presidente Chávez al frente y junto a otros liderazgos como Lula, los Kirchner, Correa, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, entre otros que recuerdo en este momento. Y con esto mismo ya empezando a agradecerte por la buena onda y la buena predisposición, Elías, sin querer robarte demasiado tiempo. Mencionaste la No, economía, está... podemos un poco más porque eh, el horario está bien en este momento. Listo, perfecto. Entonces te hago las que me quedan en el tintero que tienen que ver justamente con la economía, con esta recomposición de la que habíamos hablado. Mencionaste el petróleo, pero me surge del otro lado el... ¿Hay otra actividad que pueda explotar Venezuela que sea viable de cara a lo que viene mencionando, no sé, turismo, pesca, café, cacao? ¿Hay algo que se pueda relacionar con una nueva actividad económica y que sea potenciable de cara al futuro? Sí, claro. En primer lugar, bueno, eh, hay, digamos, una tarea muy importante para Venezuela, que es el desarrollo aguas abajo de la industria del petróleo, que son la petroquímica, ¿no? Venezuela tiene un gran potencial petroquímico para fertilizantes, para productos de polímeros plásticos, etcétera, ¿no? Necesarios y útiles, por supuesto, que no sean desechables para no seguir contaminando el planeta de plástico. Pero eh, también el desarrollo agrícola tiene un potencial muy importante, no solo en café, en cacao, sino en granos, maíz, arroz. Venezuela puede, como se logró en la primera de años de esta década durante el gobierno del presidente Chávez, elevar rápidamente la producción agrícola, satisfacer su mercado interno y tener excedentes para la exportación. El turismo también es otra línea importante. Pero a ver, hay que tener algo claro. Venezuela tiene la primera reserva de petróleo del mundo. Ni que quiera puede dejar de extraerla, ¿no? Porque si extrayéndola y ofreciéndola a todo el mundo nos ha pasado lo que nos ha pasado, ¿no? Estados Unidos ha intervenido para controlarla. Es imposible pensar que Venezuela, por lo menos en lo que va de este siglo, no vaya a depender esencialmente de la producción y la exportación petrolera y el uso necesario para su desarrollo interno de estos combustibles, ¿no? O, Lo que Venezuela tiene que avanzar es hacia una cultura porrentística, ¿no? No es una economía porrentística, porque es imposible que alguien renuncie a una renta de un producto tan preciado como es el petróleo hasta que pues hay una fuente alternativa de energía que la pueda sustituir o al menos, digamos, sustituir en buena parte. Entonces, Venezuela va a tener como columna vertebral de su economía en este siglo el petróleo. Eso es una realidad clara, ¿no? Y lo que tienes que saber aprovechar ese petróleo para un desarrollo endógeno, digamos, de infraestructura, de solución de graves problemas como la vivienda, de aprovechar toda la inversión para el potenciar las otras áreas productivas. Sobre todo Venezuela debería invertir en esa riqueza petrolera, en una línea de innovación científica, tecnológica, digamos, que
que convierta a Venezuela en punta de lanza de los desarrollos tecnológicos, de telecomunicaciones, de electrónica, de microelectrónica, de robótica, de manera que tenemos capacidades para eso también, que se construyeron durante el gobierno del presidente Chávez. De manera que Venezuela tiene activos, tiene una plataforma, tiene recursos. En este momento lo que le falta es soberanía, ¿no? Y es la tarea más importante, el desafío más importante que tenemos los venezolanos y venezolanas, y que esperamos que al menos los que nos sentimos profundamente parte de esta patria, ¿no? Y de lo que vamos a necesitar mucha solidaridad de la comunidad internacional, porque lo que se le está haciendo a Venezuela, digamos, es una violación abierta a todas las normas, desde la A hasta la Z del derecho internacional, ¿no? Y lo que se le está haciendo a Venezuela no solo debe ser visto como grave para Venezuela, sino tiene que ser visto como grave para la comunidad internacional que se intentó construir después de la Segunda Guerra Mundial. Y Elías, antes de hacerte las últimas dos que me quedan en el tintero, me surge la pregunta de qué crees que hubiese hecho Hugo Chávez en este contexto, pensando justamente en esta intervención de Estados Unidos, en esto que mencionaste también de cierta falta de cooperación por parte de la región. ¿Qué crees que hubiese hecho, insisto, el ex presidente de la República Bolivariana? Bueno, yo me cuido mucho de especular sobre lo que el comandante Chávez, porque siempre es una pregunta que me la hacen, ¿no? ¿Qué hubiese hecho Chávez aquí o allá, ¿no? Yo simplemente te diría, Chávez no hubiese permitido que esta situación llegara. Ok. De eso sí estoy seguro. Ok, y esto de llegar me lleva justamente a un concepto que es el transitar, transitar el camino, esta situación que estamos viviendo y el agradecerte, insisto, por ayudarnos a entender lo que está viviendo Venezuela desde la reconstrucción política, desde el polo productivo también, desde lo que se puede llegar a venir. Hay una pata fundamental que me interesa también y que vos tenés la experiencia en el lomo y en la gestión, que es esta cuestión de la educación, siendo vos ministro de Educación, lo voy a anexar a un par de conceptos que también dijiste vos, que es el saber aprovechar un desarrollo productivo para resolver otros problemas. Digo, ¿qué lugar crees que ocupa hoy por hoy la educación en la reconstrucción de un país como Venezuela? ¿Y cómo crees que afectaron las crisis económicas y la migración al sistema educativo? El sistema educativo fue muy afectado, en primer lugar porque perdimos buena parte, digamos, en la emigración, buena parte del personal docente más calificado, ¿no? Y también perdimos parte de nuestro bono demográfico. Venezuela estaba entrando exactamente en el año 2019 en el bono demográfico, ¿no? Y perdimos buena parte de nuestra juventud que estaba formada o que estaba en proceso de formación. La perdimos en el sentido que no está en el país en este momento, ¿no? Gracias a Dios, no es porque hayan muerto. Y, y, eh, eh, y bueno, el impacto de la reducción de los ingresos del Estado, pues impactó severamente la infraestructura, la construcción de nuevas universidades, la inversión en ciencia y tecnología, de manera que Venezuela ha sufrido un golpe duro en su sistema educativo, y quizás es el más difícil, no tanto más difícil, sino el de más largo plazo para una plena recuperación, ¿no? Porque sabes que lo que se deja de hacer para los niños en alimentación y educación, digamos, se paga por largo tiempo, se paga por largo tiempo. Y Venezuela ha sido golpeada en dos elementos fundamentales, que es la alimentación y educación de sus niños, de sus jóvenes, y eso va a ser un proceso de mediano plazo. Una vez que se produzca la recuperación económica, poder llegar a los estándares de educación que teníamos y, por supuesto, a una salud integral para nuestros jóvenes, para nuestra población en general, ¿no? Pero sin duda alguna que la educación es fundamental. En la tradición republicana, la educación es, digamos, la columna vertebral. Decía Simón Rodríguez, el maestro libertador Simón Bolívar, si queremos tener república, eduquemos republicanos, ¿no? Y fundamentalmente, hoy más que nunca, la educación tiene que ser un elemento de educación
para la república, es decir, para la libertad, para la independencia, para el bien común, para la democracia. Y clarísimo con todos estos conceptos, digo, anexo el bien común, la democracia, educación, alimentación, trabajo y producción, que son conceptos que tocamos durante todos estos minutos, y el agradecimiento, insisto, es total, Elías, por este lujo que nos dimos. Digo, como última pregunta me queda si existe margen para una agenda latinoamericana en común con todo esto que está pasando y con un futuro que no se avisora de la mejor manera. Sí, sí la tienen, sí la hay, sí la hay. Yo no creo que aquí haya una derrota estratégica. Mira los resultados en Colombia, digamos, las fuerzas llamadas progresistas tienen la mitad del electorado, en Perú también, las grandes movilizaciones que hay en Bolivia, ¿no? Ya comienza a haber movilizaciones en Chile, la propia resistencia que el pueblo argentino ha tenido contra las políticas digamos, neoliberales extremas a las cuales está siendo sometido, de manera que yo sí creo que hay un margen para que vuelvan gobiernos que defiendan la república y que defiendan la integración, ¿no? Y que este tiempo que estamos pasando, ¿no? Donde pues la barbarie parece imponerse, es un tiempo más bien de crecimiento, de acumulación de fuerza para un nuevo tiempo latinoamericano y caribeño, para un buen porvenir para nuestros pueblos. Soy un convencido de eso, ¿no? Soy un convencido de eso. Y el pueblo venezolano, las corrientes patrióticas del pueblo venezolano, pronto serán noticia en el mundo también, porque aquí vamos a luchar. Bien, clarísimo. Muchas, pero muchas gracias, Elías, por el tiempo, por la buena onda, por la buena predisposición para, insisto, ayudarnos a entender no solo el contexto que está viviendo Venezuela, sino la región. Y espero que, sí, si volvemos a hablar dentro de un año, quizás un poco más, la situación sea distinta y que sea completamente positivo. Pero en el mientras tanto, insisto, me toca agradecerte por todos estos minutos en donde entendimos la realidad que vive el pueblo venezolano. Así que muchas, pero muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias a ustedes. El honor es mío, gracias por abrir sus micrófonos a la voz de un pueblo, ¿no? Más que a mi voz, a la voz de un pueblo que apenas comienza una compleja lucha por su liberación nacional. Abrazo, abrazo grande y buena jornada. Un abrazo, Exxon. Chau, chau. Sí, así pasó la palabra de Elías Jaua, ¿sí? Que fue el vicepresidente de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez. También fue ministro de Relaciones Exteriores y también, como ya lo repasamos, ministro de Educación, insisto, de Venezuela.